Buenas noches, que Dios los bendiga. Es un privilegio estar siempre acá hablando de la familia. La iglesia en Miraflores cree que es el único tema que yo sé. Entonces siempre me hablan de la familia. Ya le he dicho que esta es la última vez que vengo a hablar de la familia, ¿eh? Nunca más, porque sé hablar de otras cosas. No, pero es un gozo y yo sé que cuando los pastores colocan un tema como este y proponen un tema como este, y a pesar de la insistencia mía de no hablar este año de la familia, me ponen nuevamente la familia, es porque ellos se están dando cuenta de la necesidad que hay de subrayar algunas cosas que a veces no están debidamente subrayadas en nuestra vida. Como todas las noches en que vamos a estar juntos, vamos a abrir la Biblia y vamos a leer en la palabra de Dios. Pero les voy a anticipar una cosa a todos los matrimonios que están aquí. El lunes próximo, el lunes 18, tenemos una reunión con todos los matrimonios, ¿no? Y vamos a hablar de Así pasan los años. Vamos a tratar de ver el matrimonio con los matrimonios en el tiempo, en las etapas en el tiempo. Entonces eso, el lunes por la noche estamos aquí y es una reunión únicamente para los matrimonios. En este momento vamos a hablar entonces de familia para todos y los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Génesis, y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Capítulo 2 del libro de Génesis, desde el versículo 15 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El tema que vamos a tratar esta noche lo titulamos A tu familia no la aguanto más. Yo no voy a preguntar por razones de salud familiar cuántos han dicho alguna vez esta frase, pero estoy seguro, señora, que si su esposo no se la dijo nunca, seguro que la pensó. No se la dijo por respeto, nada más que eso. Y estoy segura, señora, de que usted a lo mejor la dijo, porque la mujer es mucho más locuaz y sincera que el hombre, ¿no es cierto? Y habla y dice. Hay dos instituciones que Dios creó, dos únicas instituciones creadas por Dios. Es decir, que nosotros tenemos muchísimas instituciones, todas las instituciones las inventamos nosotros y está bien que las inventemos para que la sociedad siga caminando. Dios nos dio en ese sentido libertad de acción para esto, para que inventemos instituciones y las llevemos adelante. Y desde que el mundo es mundo ha habido diversas instituciones que han funcionado o no han funcionado, pero estuvieron allí. Pero hay dos instituciones que no las inventamos nosotros y que no podemos alterarlas sin que se altere la sociedad. Una de las instituciones es la iglesia. La iglesia no es un invento de los hombres, la iglesia es algo que Dios instituye. Y la otra institución es el matrimonio. Es decir, tenemos dos instituciones. Alguna vez podemos hablar de la iglesia como institución divina, pero ahora nos toca hablar del matrimonio como institución de Dios.
Y es muy importante tener esto en cuenta porque sobre la base en que Dios coloca el matrimonio y sobre los principios que Él los coloca, es donde tenemos salud matrimonial o enfermedad matrimonial. Es decir, hay una cantidad de principios que o los cumplimos y nos va bien, o si no los cumplimos, forzosamente vamos a sufrir las consecuencias. Y en este sentido, la Biblia es muy escueta. Es decir, no hay páginas y páginas y páginas hablando del matrimonio. Tiene 4 o 5 indicaciones fundamentales como para que el matrimonio se mantenga sano. Y usted, en el curso de mi vida, voy a hablar un poco de mi vida, tengo 66 años, así ya solucionamos el problema de entrada. Porque si yo digo, a los 14 años hice eso y de eso hace 40 años, todos empiezan a sumar, ¿no es cierto? No, tengo 66 años. De esos 66 años, yo recibí a Cristo como mi Salvador cuando tenía 11 años. 11 años. Quiere decir que si usted saca bien las cuentas, tengo más de medio siglo en el Señor. Y mi experiencia pastoral tiene más de 40 años. Y le voy a asegurar una cosa, todos los casos de matrimonio que yo he visto fracasar es porque no tomaron en cuenta los 4 o 5 principios que Dios estableció en el principio. Es decir, que Dios puso 3 principios fundamentales, hoy vamos a ver uno de esos principios, pero de esos 3 principios fundamentales yo le puedo decir, y por esto puedo escribir un manual sobre esto, que todos los casos de matrimonios que he visto en crisis es porque uno de esos principios no lo cumplían. Quiere decir que a medida que ha pasado el tiempo, yo sigo admirándome de la inmensa sabiduría de Dios, que en vez de escribir un libro muy sesudo acerca del matrimonio, dijo, miren, lo que tienen que cumplir es esto, esto y esto, y solamente con eso el matrimonio va a funcionar, va a andar adelante, no va a tener problemas. ¿Qué entiende Dios por familia? ¿Qué entiende Dios por familia? En nuestro país, en mi país, Argentina, hay una tremenda influencia de la inmigración. Es decir, todos somos nietos, hijos, nietos o bisnietos de inmigrantes. Sobre todo en la población de Buenos Aires, donde yo me crié. La inmigración que más presencia tuvo fue la inmigración italiana. Un 45% de los inmigrantes eran italianos. Pero usted tiene que calcular que en el año 1910, en Buenos Aires, de cada 3 personas, 2 eran extranjeros. Lo que quiere decir que hay una tremenda influencia de ciertos núcleos europeos que llegaron a Argentina y armaron, de acuerdo a su criterio, lo que es la familia. Los grupos que llegaron desde Italia no eran justamente, y la inmigración, yo soy hijo de inmigrante, por eso lo puedo decir, no era lo más lucido de Italia, ¿no es cierto? Eran los que no podían sobrevivir. Quiere decir que pertenecían sobre todo a lo que se llama la Baja Italia y venían de sociedades muy primitivas. Esas sociedades primitivas tenían como familia el clan. Es decir, no tenían una idea de familia, sino tenían una idea de clan. Y ellos creían que el clan era la familia. Quiere decir que se establecían sobre el patriarcado. Y el clan se formaba alrededor del padre. El clan es un grupo humano unido por el parentesco, porque la palabra clan viene del galeico y significa justamente eso, ¿no? Hijo o descendiente. Quiere decir que se reunían todos los descendientes y había allí una cabeza. ¿Y esa cabeza quién era? El pater family, el padre de la familia. Pero el padre de la familia tenía hijos. Esos hijos se casaban y él seguía siendo el padre de todos ellos. Y sus hijos tenían hijos, sus nietos, y él seguía siendo el padre de todos ellos. Entonces formaba el clan. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la película El Padrino de Francis Ford Coppola. Se ve perfectamente esto. Usted ve que todo depende en alguna forma del padrino, de la casa. Esta organización es la organización donde yo nací. Es decir, yo me crié en una familia que seguía este principio. Y donde los domingos, por ejemplo, era sagrado que el abuelo se sentara en la cabecera de la mesa y se sentaran todos los hijos y las nueras y los nietos ahí al costado y que la palabra de él fuera infalible. Quiero decir que allí teníamos una gran familia,
¿no? Una gran familia que el que la miraba desde afuera era maravilloso, porque hoy a lo mejor ni siquiera la familia nuclear puede juntar a todos los hijos alrededor de la mesa, pero allí era obligatorio todos los domingos que estemos así, todos, todos. Pero ¿qué pasa? Hoy miramos con nostalgia la mesa de la abuela donde estábamos todos, donde todos nos reuníamos y donde... Pero cuántas cosas y cuántos problemas se cocinaban allí. ¿Cuántos problemas se cocinaban allí? ¿Cuántas tragedias familiares se gestaban allí? ¿Cuántos problemas matrimoniales nacían allí? Porque había una injerencia de una parte de la familia sobre todos los demás. Y pesaban hasta en la educación de los nietos, y pesaban hasta en las decisiones que los nietos iban a tomar, y pesaban hasta en las decisiones personales de los hijos cuando tenían que casarse. Es decir, que había una verticalidad tremenda que finalmente el protagonismo del clan sojuzgaba al conjunto y terminaba siempre en una frustración. La mayoría de los que estaban allí terminaban frustrados. No respondían al plan de Dios. Y no respondían al plan de Dios porque cuando Dios crea, no crea un clan, crea una familia nuclear. Esa familia nuclear está formada por el padre, la madre y los hijos. Y si usted lee toda la Biblia, usted va a encontrar mandamientos para los esposos, mandamientos para las esposas, mandamientos para los hijos, los mandamientos para los padres, pero no va a encontrar nada más con respecto a la familia. No va a encontrar nada más. No hay un mandamiento a los abuelos, por ejemplo, ni hay un mandamiento a los tíos. Lo que quiere decir que Dios planea una familia nuclear, y esto lo tenemos aquí en los primeros capítulos de Génesis. Lo que nosotros leímos es la creación de la familia, la creación de la familia. Dios toma a Adán, lo pone en el jardín del Edén, arma todo, dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. Este capítulo hay que interpretarlo como un capítulo didáctico, porque si yo no entiendo que esto es didáctico, voy a decir, bueno, Dios armó todo y resulta que se olvidó de algo y por eso creó a la mujer. No es eso. Lo que está diciendo cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, está mostrando una necesidad en el hombre, no solamente para la procreación, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando Dios crea a la mujer no dice porque si no el hombre no puede procrear. Dice porque no es bueno que el hombre esté solo. Porque hay un problema emocional en todo ser humano que necesita del otro, de la otra parte. Lo que quiere decir que Dios está creando la familia y crea un hombre y una mujer para que se encuentren. Y el hombre y la mujer se encuentran para unir sus soledades, para que no estén solos, para trabajar juntos y para tener hijos y procrear. Pero se entiende aquí, se entiende, que cuando ese matrimonio críe hijos, esos hijos van a formar otra familia nuclear. No van a formar un clan, ni van a formar una tribu, sino que van a formar otra familia nuclear. Y mire usted un detalle. Estábamos hablando, y por eso tomé la lectura desde el comienzo, estábamos hablando de Adán y Eva, y fíjese usted cómo termina. Termina con la primera ley matrimonial. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Díganme, ¿a qué padre y a qué madre tenía que dejar a Adán y Eva? ¿Se da cuenta? Quiere decir que acá no se está estableciendo algo, no se le está diciendo a Adán y Eva, dejen a su padre y a su madre, porque no tenían padre y madre para dejar. Se está estableciendo un principio fundamental del matrimonio, que es dejará a su padre y a su madre. Se está estableciendo una primera ley matrimonial. Se está diciendo que Dios en el principio está estableciendo que el matrimonio tiene que ser autárquico, se tiene que manejar por sí mismo. Y nos vamos acercando al tema de por qué a tu familia no la aguanto más. ¿Se da cuenta usted? Porque si yo tengo un matrimonio autárquico y en ese matrimonio incide cualquiera, el tío, la sobrina o sobre todo la suegra, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque está alterando una ley de Dios. No está dejando que ese matrimonio funcione tal cual Dios lo hizo.
Ahora usted dice, bueno, esta es la ley de Génesis. Escuche, le preguntaron a Jesucristo un día acerca de esto. Le preguntaron acerca del matrimonio. ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo? Esto está en el Evangelio según San Mateo, para que lo busque usted en su casa, en el capítulo 19. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiere decir que cuando le preguntan a Jesucristo acerca del matrimonio, Jesucristo se remite a la ley del principio. Y no hay ninguna innovación en el cristianismo con respecto a esto, con respecto a la base matrimonial, sino que Jesucristo repite lo que se dijo en el principio. Y cuando usted entra a las cartas apostólicas, la enseñanza apostólica, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, en la carta a los Efesios. Quiere decir que los apóstoles cuando enseñaban decían, la ley fundamental es esta. La estableció Dios en el Génesis, la repitió el Señor Jesucristo y la confirmaron los apóstoles. Están diciendo esto. Pero no solamente esto, en la práctica misma del pueblo de Israel, esto era una realidad. Hay un salmo, que es el Salmo 45, que es un salmo a una boda real. ¿Y qué es lo que dice el salmista en la canción del salmo? Oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo, la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Está diciendo, sepárese. Dejará. Aléjate. Esto no significa que es un corte transversal y definitivo, pero significa que hay una autonomía que la familia tiene que tener. Los mandamientos de Dios pasan por allí. Yo recuerdo que una vez una persona escribió, le pidieron que escribiera un artículo sobre familia. Después de escribirlo, me llamó y me preguntó si yo podía corregir o ver su artículo y darle mi opinión. Leí el artículo porque era la familia en la Biblia. Y entonces hablaba acerca de la familia, del hombre, la mujer, y después empezaba a hablar de los abuelos y de los tíos, y yo le digo, a ver, ¿qué base bíblica tiene esto? Me dice, no tengo base bíblica, entonces no puede estar en un artículo sobre la Biblia y la familia. ¿Por qué? Porque si empezamos a añadirle cosas a la palabra de Dios, por más que sean sanas, por más que sean buenas, ya no estamos diciendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice, señores, la familia es autárquica, es esto. ¿Por qué Dios manda la separación? ¿Por qué dice dejará el hombre a su padre y a su madre? ¿Por qué dice que el matrimonio en el momento que se consuma se separa para vivir su autonomía? ¿Por qué dice esto? En primer lugar, porque los clanes impiden la madurez de la persona. Los clanes impiden la madurez de la persona. Cuando usted vive en clan, la cabeza, el padrino, es el que decide. Por lo tanto, el que está abajo, todas sus decisiones se remiten a él. Y esto sigue sucediendo. Yo estaba conversando con un grupo, puedo mencionarlo porque los respeto muchísimo, pero tengo que mencionarlo, con un grupo de armenios. Y habían tomado, no sé si hay algún armenio hoy aquí. ¿Descendiente armenio? No, ninguno. Ah, no hay ninguno, gracias a Dios. No por los armenios, sino por lo que yo voy a decir. Resulta que habían tomado una decisión, todos los hermanos habían tomado una decisión, y después que tomaron la decisión, y yo dije, bueno, entonces ya está todo decidido. No, dice, todo esto lo tiene que aprobar el padre. Ahora, allí había aproximadamente 15 hombres decidiendo algo, pero se lo iban y se lo llevaban al padre que ya estaba postrado en una cama, y le decían, ¿lo aprueba o no lo aprueba? Quiere decir que ellos no se sentían capaces de tomar la decisión y que la decisión final la tenía que tomar él. Lo que quiere decir que no maduraban como personas porque estaban siempre remitiéndose a esa cabeza. El clan impide la madurez e impide el crecimiento de la relación matrimonial. Las relaciones matrimoniales van creciendo en el tiempo. El matrimonio crece en el tiempo. Por eso el último día vamos a hablar para los matrimonios de según pasan los años, ¿no? Porque hay una variación en el matrimonio, en el tiempo y en las relaciones que van madurando. ¿Y van madurando cómo? Van madurando en la dialéctica matrimonial.
La dialéctica matrimonial es que hay una opinión y hay otra opinión y nos tenemos que juntar para aunarnos y para encontrar algo que nos satisfaga a los dos. Entonces, en esa búsqueda permanente de la suma de disidencias, vamos armando y vamos haciendo crecer esa relación matrimonial. Hasta tal punto que después llegamos, cuando tenemos 40 años de matrimonio, nosotros tenemos un poco más de 40 años, no todavía 50, pero un poco más de 40 años de matrimonio, que llega un momento que ya no tenemos que hablarnos. Ya si llegamos a un lugar, en una reunión social, por ejemplo, mi esposa sabe si yo estoy incómodo y me quiero ir sin que yo diga nada. Y va a buscar la forma de que nos vayamos. Y yo me doy cuenta si ella se siente mal sin que diga absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos, ya sabemos. Ahora, eso no se produce en el primer año del matrimonio, eso se produce a través del tiempo. Lo que quiere decir que el matrimonio ha crecido. Uno va conociendo las características del otro. Los argentinos decimos las mañas del otro, ¿no es cierto? Las características que el otro tiene. Ya sabe cómo va a reaccionar en ciertas cosas, ya sabe que no puede estirar el hilo más allá de esto, ya sabe cuál es el momento en que hay que dejarla tranquila o hay que dejarlo tranquilo. Ya sabe que si él explota, yo no tengo que explotar, y si yo exploto, él sabe que no tiene que explotar. Es decir, eso se va aprendiendo en el tiempo, porque si explotamos los dos, explota la familia. Entonces, eso se aprende en el tiempo. Si yo estoy en un clan y me estoy remitiendo siempre a una cabeza o a un tercero, entonces no tengo autonomía. Y por eso digo que impide el crecimiento en la relación matrimonial. Y trae problemas. Yo conocí un hombre dependiente de su familia que había sido criado en este sistema clánico, en este sistema, que con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, porque era un obrero, juntó el dinero para comprar su casa. Entonces, una vez que tuvo el dinero, él y su esposa se esforzaron por esto y tenían ya todo el dinero para comprar la casa, él fue para consultar a su mamá, porque vivían en un matriarcado. Entonces la madre le dijo, ¿así que tenés dinero para comprar una casa? Justamente nosotros tenemos una casa alquilada que te la vendemos. Y el hijo dijo, sí, mamá. Dejó el dinero y compró una casa alquilada en un momento en la Argentina en que ustedes vieron sin tener una casa propia, pero siendo propietarios de una casa alquilada, porque opinó la mamá. Lo que quiere decir que en esos 15 años ella le recriminaba todos los días que había comprado algo que no servía. Pero había sido la opinión de la mamá. No habían crecido como matrimonio. Entonces es lógico que haya veces, la frase que parece tan jocosa, a tu familia no lo aguanto más, se diga, pero no ya en términos jocosos, sino que se diga con toda la rabia. ¿Por qué? Porque se ha alterado un principio. Cuando decimos a tu familia no la aguanto más, es cuando la familia de una de las partes incide sobre el matrimonio, no permite la autonomía y empieza a generar irritación y deteriora la armonía matrimonial. Produce entonces problemas, lo que nosotros llamamos problemas de relación. Y alguien estalla. Y alguien estalla y señala dónde está el problema. ¿Por qué sucede esto? Porque la familia no entendió su rol. Porque la pareja no entendió que tiene que poner límites. Y esto es un problema muy común, que no sepamos poner límites. Lo decimos a veces en nuestro lenguaje freudiano, no cortó el cordón umbilical. Es decir, lo tiene todavía, pero no es un cordón umbilical físico, sino emocional. El problema es que cada uno viene de una subcultura. Cada familia es una subcultura. Cada familia es una subcultura. Es decir, cada familia tiene su estilo, tiene su costumbre, tiene su forma de ser. Es una subcultura. Entonces, yo vengo de una familia, por ejemplo, en mi caso, de origen italiano. Es una subcultura. Mi esposa viene de una familia de origen árabe.
es otra subcultura. Cada uno de ustedes, a pesar de que todos pueden ser peruanos por 20 generaciones, cada familia tiene su costumbre, tiene su estilo. Es una subcultura. Quiere decir que cuando nos casamos, cada uno se une a otro que no es como él y que no viene de su misma subcultura. Y entonces, cada uno cree, porque esto lo creemos todos, que como se hacía en su casa es como debe ser. Que como lo hacíamos en mi casa y en mi familia es como debe ser. Y el problema de algunos es creer que su subcultura es universal, y no es universal. Cada casa es un mundo. Cada casa tiene su cultura. Pero cuando uno llega al casamiento, lleva al matrimonio, lleva a la subcultura. Y choca con la subcultura del otro. Entre todos los problemas matrimoniales que conozco, por ejemplo, hubo un problema matrimonial, lo voy a decir porque estamos en familia acá, hubo un problema matrimonial por cómo se colocaba el rollo de papel higiénico en el baño. Si la hoja tenía que salir por atrás o tenía que salir por adelante. Porque ella lo ponía para adelante y él lo daba vuelta porque en mi casa se ponía por atrás. Y no, hay que ponerlo así o hay que ponerlo asado. Ahora usted dice, ¿esta discusión? Sí, esta discusión, porque son dos subculturas. La mamá de uno lo ponía de una forma y la mamá del otro lo ponía de la otra forma. Y entonces cada uno creía que había que ponerlo de tal forma. Y entonces se consulta al pastor. Pastor, ¿cómo hay que ponerlo? No, mire, cuando me despida del pastorado voy a escribir un libro sobre todas las consultas pastorales que recibí en mi vida, sin nombre y apellido, pero me tengo que ir para eso, ¿no es cierto? En el momento de morir entrego los originales, para contar todas estas historias de cosas que llegaron allí y se sentaron y el pastor no sabe si tiene que reírse o si tiene que estallar y decir, para esto quieren la... Porque mi tiempo vale, ¿no es cierto? Para esto es la consulta. Bueno, a veces la consulta viene por cosas así. Y uno llega a entender qué es lo que pasa, que lo que pasa es que cada uno llegó creyendo que lo suyo era lo que debe ser. Y como lo mío es lo que debe ser, entonces mi familia tiene que tener injerencia dentro de esto. Porque mi familia es la que sabe hacer las cosas, no la tuya. Entonces yo me traigo a toda mi familia. Y el marido, la esposa, se casó con una mujer, pero se casó con la suegra, con el tío, con toda la parentela, porque toda la parentela empieza a incidir. Cuando uno llega al matrimonio, es como cuando se sube al ring. Segundos afuera. Segundos afuera. Es decir, se tienen que bajar todo el ring. Tenemos que arreglarnos nosotros dos. Los segundos afuera. Somos una unidad. Somos una unidad. Una unidad emocional, una unidad espiritual y una unidad física. El Señor dijo, aclaró que esto que muchos hebreos leían en tiempo de Jesús cuando dice, serán una sola carne, algunos interpretaban que únicamente era la relación sexual. Y Jesús aclaró que esto, lo que quiere decir cuando Dios lo dijo, es que no son ya más dos, sino uno. Es decir, está diciendo, es una unión total, no es una unión sexual únicamente, es una unidad total. Esa unidad total implica que los segundos sobran. Y entonces hay que sacarlos afuera. ¿Qué sucede cuando aparece un problema de este tipo? Yo creo que es un problema compartido. La pareja, el matrimonio, no comprendió qué es fundar un matrimonio. No entendió que fundó una nueva institución. Entonces no se separó, siguió atada a su familia. Pero por el otro lado, la familia no comprendió cuál es la ruptura que se produce, porque por eso se mete. Y entonces aparece el problema. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que marcar límites. Hay que marcar límites. Hasta acá. Y esto es difícil. Porque ¿cómo le voy a yo poner límite a mi mamá?
¿Cómo le voy a poner límites a mi papá? Y ahí es donde empieza el problema. Porque yo no le pongo límites y dejo que incida y que opine. Y el otro dice, pero ya tu familia no la aguanto más. Porque yo no me casé con tu mamá ni con tu papá, me casé con vos, ¿no? Es decir, estamos desvirtuando el principio fundamental del matrimonio. Y cuando nosotros entendemos cuáles son nuestros límites, cuando nosotros no entendemos cuáles son nuestros límites, nos transformamos en invasores. Y cuando no sabemos marcar el límite a otro, nos transformamos en invadidos. Esto nosotros lo tuvimos que aprender ya a esta altura de la vida, lo hemos tenido que aprender en las dos puntas. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos tuvimos que marcar los límites para que no nos invadieran. Pero ahora que somos suegros, que tenemos un hijo casado y nietos, ahora nosotros tenemos que marcar el saber que no tenemos que entrar allí. No tenemos que entrar allí. Y las ganas que tenemos. ¿Se da cuenta? Le estoy hablando con el corazón, le digo que es la verdad. Es así. Mi hijo disciplinó a mi nieto de 5 años que lloraba delante mío. Y yo sufría, porque lo veía al chiquito llorar y él decirle, pues te aguantas y hasta te aguantas el llanto porque es tu culpa. Y yo quería abrazarlo, pero no podía hacerlo, porque ahí hay un límite, Eso no me corresponde. Y yo tuve que cerrar los dientes y decir, acá se termina, este es mi límite. No puedo entrar dentro de lo que él está haciendo, porque él está manejando su familia así como yo manejé la mía. Y esto es lo difícil, y se lo digo a todos los que son suegros, los que tienen hijos casados. Tenemos que aprender a contenernos, porque creemos que sabemos más que ellos, y tal vez en la experiencia sabemos más, pero no podemos transmitirle nuestra experiencia a menos que nos pidan. Entonces, si los dos vienen y dicen, necesitamos un consejo, opinamos. Pero si viene mi hijo solo y me dice, necesito un consejo, y es matrimonial, le digo, vení con tu esposa. Pues yo los quiero los dos acá. Porque tengo que respetar esa unidad de Dios. Y tengo que respetar a mi nuera, tanto como tengo que respetar a mi hijo. Y yo no puedo privilegiar a uno y a otro. Yo recordaba hoy con mi esposa la frase que dijo mi madre cuando yo me casé. Me casé y entonces estaba saliendo de la casa y mi madre me dijo, Salvador, cada vez que vengas vas a ser bienvenido, siempre que vengas con tu esposa. Porque solo no te recibimos más. Me marcó el límite. Me dijo, acá se acabó. Acá te vas. Y no es porque no me quisiera. Es porque ella estaba salvando mi matrimonio. Estaba salvando mi matrimonio. Me estaba diciendo que yo estaba cortando amarras y que ya no había retorno en ese momento. Y entonces ahora tenía que jugarme solo con mi esposa, porque esa era mi responsabilidad, Por supuesto que esto es difícil marcar los límites, es difícil marcarle los límites a otro y es difícil también no invadir al otro. Pero los padres tenemos una gran oportunidad con nuestros hijos, que es la educación que le damos hasta que se desprenden. Y yo digo, hasta que se van de la casa van a tener que aguantarme. Ahora, cuando se fueron, ya es un problema de ellos. Lo que yo no pude hacer hasta el día que se fueron de mi casa, no lo puedo hacer después. Entonces tengo que saber que tengo un tiempo en que eso se agota. Y en ese sentido, la naturaleza nos da ejemplos maravillosos con respecto a esto. Lo que pasa es que a veces no sabemos leer lo que pasa en la naturaleza. Por ejemplo, Droscher, que es un etólogo, que analiza, tiene unos libros fabulosos de muy fácil lectura, que si ustedes los consiguen por allí, yo les aconsejo que lo lean, porque habla de las cosas que tienen que ver con la naturaleza,
y de cómo se manejan los animales con respecto a esto. Y muchas veces en la vida de los animales uno descubre la inmensa sabiduría de Dios que puso en el instinto cosas que son valiosas también para nosotros. Droscher cuenta que estaba estudiando un halcón, un grupo de halcones, que anidaban en el campanario de una iglesia. Lo que quiere decir que él tenía la oportunidad de acercarse y de ver cómo se manejaban ellos. Y tuvieron sus crías. A los 12 días del nacimiento, 12 días después que nacieron, comenzó el aprendizaje. 2 o 3 horas lo mantenía la mamá a los pichones asomados del nido. Es decir, les guiaba la cabeza para que miraran hacia abajo, para que se acostumbraran al espacio, para que no vivieran para adentro, sino que empezaran a mirar para afuera. Es decir, ella empezaba, a los 12 días, empezaba a despedirlos, y los despedía primero mostrándoles el lugar donde ellos tenían que moverse. Después, la madre se situaba a 25 metros y lo llamaba. Entonces los pichones intentaban salir y algunos salían. En el momento de salir, ella volaba hacia ellos y si veía que se estaba cayendo, se ponía debajo y lo levantaba y lo volvía al nido. Y volvía a ponerse 25 metros y volvía a llamarlo. Y siempre había uno más débil, que tenía que hacer el aterrizaje forzoso porque no tenía fuerzas, pero quería salir con los demás. Entonces a ese se dedicaba especialmente. Y cuando veía que se caía 2 o 3 veces, volvía al nido y entonces ya se ponía al lado y se pasaba media hora alisándole las plumas, cosa de tranquilizarlo. Y después volvía a salir con ese solo y lo llamaba. Y así hasta que ellos volaban. Y cuando los veía volar, entonces ella también se iba al nido. Y yo digo, qué inmensa sabiduría, ¿no? Porque los preparaba hasta que podían valerse por sí mismos. Y creo que cuando alguien se casa ya puede valerse por sí mismo, porque para eso se casa. Y se va a equivocar, que se equivoque. ¿O acaso nosotros no nos equivocamos? Pero tenemos que admitir de que hay un límite. Y el que se va también tiene que admitir de que ya vio y se fue. Y ahora tiene que afrontar el nido propio. Le enseñaron a valerse por sí mismo y entonces tiene que aprender a desprenderse. Este es el sentido de la relación de la paternidad. La paternidad es eso. ¿Tenemos hijos para qué? Para enseñarles a volar y para que vuelen. No nos podemos quejar cuando vuelan, porque justamente los preparamos para eso. Y esto es una de las cosas que muchas familias no entienden. No entienden y quieren continuar el rol anterior, es decir, quieren eternizarse en el rol del pasado. Y a veces el hijo no lo ve esto como un problema. Y el que sufre es el cónyuge, es el que está al lado. Porque el hijo no ve el problema del avance de su familia. Y en ese avance de la familia pone en tensión su matrimonio y lo lleva también a la crisis. El problema es muchas veces no entender lo que significa la intimidad, una palabra que hoy está tan desvalorizada porque todo el mundo va a los medios y publica todo, pero hay algo que se llama intimidad. Cada familia es un organismo y tiene sus horarios, su trabajo, su descanso, su tiempo de relajación y todo eso tiene que respetarse, tiene que respetarse. Nosotros teníamos poco tiempo de casados y apareció una familia. Teníamos en nuestra iglesia, yo tenía que atender los cultos a la mañana y también había uno a la noche. Quiere decir que teníamos la tarde del domingo, estábamos en nuestra casa. Y entonces había una familia que se venía los domingos a la tarde con un paquete de masitas para tomar el té. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y a la 4ª vez ya le dijimos, no, usted tiene que venir a nuestra casa cuando nosotros los invitamos. En nuestra casa no se invita a nadie solo. Es difícil, ¿no es cierto? Pero hay que decirlo. Porque es poner el límite. Porque si no, estábamos dejando que nos invadiera. Entonces, si alguien puede equivocarse 1 vez, puede equivocarse 2 veces, pero la 3ª vez uno ya tiene que decir, no, mira, aquí está el límite.
Ahora, ¿es difícil? Claro que es difícil. Es muy difícil. No es fácil. Pero es lo que tenemos que hacer si queremos que nuestros matrimonios realmente sobrevivan. Si queremos armonía matrimonial. La independencia de una familia, la autarquía tiene que ser total. Tiene que ser habitacional y tiene que ser económica. Y este es un problema que se está teniendo en este tiempo. En muchos casos, yo lo he visto, matrimonios que van a casarse y lo primero que le pregunto es, ¿dónde van a ir a vivir? A la casa de mamá. Digo, ese es un desastre. Es un desastre. Ustedes tienen que buscar estar separados. No, pero vamos a tener una pieza separada y lo único que compartimos es la cocina. Es un desastre. Usted necesita vivir en otro lado. Necesita separarse habitacionalmente. Y necesita separarse económicamente. Económicamente. Tiene que haber un desprendimiento total, donde usted corte lo habitacional y corte lo económico. Ahora, yo sé que muchos frente a esto dicen, bueno, pero hay tantos problemas, ¿por qué esto, por qué lo otro? Mire, todos los casos, sin excepción, en que no se respetó esto, terminaron en problemas. Terminaron en problemas. Porque llega un momento en que el asunto estalla. ¿Por qué? Porque estamos alterando un principio, que es el principio de dejará. Fíjese que en todos los pasajes que leímos, la palabra que se repite es dejará, dejará, dejará. Tiene que haber una separación y muchas veces la separación creemos que es simplemente poner una cama y que duerman juntos en una habitación. No es eso el matrimonio. Es una separación total. Total. Es una separación que se da en el aspecto económico, tanto como en el aspecto también habitacional. Las dos tienen que ser, y esto es algo que le tenemos que enseñar e inculcar a nuestros hijos, que casarse es eso. Esto termina a las 21, ¿no? Usted aguante, es el primer día. El último día ya voy a ser breve porque usted ya va a estar cansado, pero hoy aguante un poco. Yo me acuerdo la gran frase que en Argentina se usaba para cuando allá se usaba el pedido de mano. No sé si se usa acá todavía. Sí. Había que ir a pedir la mano, pero tenía que ir el hombre solo a hablar con el padre. Y entonces ese enfrentamiento era brutal, ¿no es cierto? Brutal, porque había que hablar con el padre. Gracias a Dios, cuando yo me casé, empezamos a enamorarnos con mi esposa y a los pocos días falleció el padre. Creo que cuando se enteró que era yo. No tuve que ir a pedir la mano con el padre. Pero la pregunta era, ¿y usted joven con qué cuenta? Y ahí tenía que explicar cómo iba a mantener su hogar. Y le digo que si él no explicaba cabalmente cuáles eran los recursos que tenía para llevar a cabo una familia, el padre lo echaba de la casa. Quiere decir que había un sentido también de que van a tener que hacerse responsables. Entonces, así como le he criticado muchas cosas ese pasado, tengo que admitir que algunas cosas eran muy positivas, porque los padres se preocupaban por esa autonomía de sus hijos. Se preocupaban por eso. ¿Debemos ayudar a nuestra familia? Esa es la otra pregunta. Bueno, ¿hasta dónde llega esa separación? Ustedes se acuerdan que Jesús criticó mucho a los fariseos cuando no ayudaban y decían que aquello con lo que podían ayudar a sus padres, decían está consagrado a Dios y no los ayudaban. Hay que contextualizar primero este pasaje. En aquel momento no había ningún tipo de seguridad social, ningún tipo de amparo. El anciano estaba totalmente desamparado. Quiere decir que hay un momento en la vida al final, ¿no es cierto?, al final de la existencia, donde tenemos que volvernos a nuestros padres y tenemos que tener la amplitud como para ayudarlos en esa etapa tan difícil que es la vejez. Yo no estoy diciendo, divórciese de la familia y olvídese y tírelos afuera. Estoy diciendo que hay un periodo en que la familia tiene que consolidarse y cuando está consolidada y los padres entonces envejecen, Jesús en la cruz se acordó de su mamá. Y una de las 7 palabras de la cruz es justamente
encomendando a su mamá a Juan. Quiere decir que Jesús mostró que había una responsabilidad de amor que él tenía. Y cuando habló con los fariseos le mostró también esto. Pero en el medio está toda la independencia, donde el matrimonio tiene que manejarse autárquicamente, tiene que manejarse por sí mismo. Llegamos al final de todo esto. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, el apóstol dice así: si es posible, anote esta frase, si es posible, en cuanto a vosotros, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, como diciendo, si lo que se va a poner en juego es un mandamiento de Dios, entonces está libre. Pero si es posible, hay que mantener en paz. Si es posible. Si es posible, tengo que tratar los límites en paz. Si no es posible en paz, los límites hay que ponerlos igual, ¿eh? Hay que ponerlos igual. Si es posible. Si es posible. La misión de cada hombre y la misión de cada mujer es hacer feliz a la persona que tiene al lado. La primera obligación que uno tiene es con su esposo o con su esposo. Es la primera obligación. A veces es muy doloroso tener que tomar ciertas actitudes, pero Dios creó el matrimonio así. Dios lo creó así. Cuando nosotros nos casamos, mis padres marcaron ese límite y bueno, tuvimos nuestras idas y vueltas también, pero nosotros también tuvimos que marcar los límites. En el caso de mi suegra, ella tenía también una idea de familia amplia. Entonces los domingos teníamos que irnos a sentar a la mesa familiar. Yo tenía 22 años y mi esposa 20 años cuando nos casamos. Así que éramos dos pichones. Vamos un domingo, vamos otro domingo, vamos otro domingo. A los 3 meses me acuerdo que volvimos a nuestra casa, nos sentamos y dijimos, esto no va más. ¿Y cómo hacemos? Le vamos a decir a tu mamá que nosotros los domingos tenemos nuestra tarea en la iglesia a la mañana y a la noche y yo tengo que estar en paz. Y no podemos sentarnos en una mesa donde están tus tíos que no son cristianos y que hacen comentarios. No podemos. Se produjo una tensión. No se entendió, pero nos mantuvimos firmes. Tenemos que salvar y mantener nuestro matrimonio. Y llegamos hasta acá. La tensión fue un tiempo. Después todos se entienden. Y el tiempo después muestra que siempre Dios bendice a aquel que se ajusta a aquellos principios que Dios ha establecido. El principio de Dios es tan claro, tan sencillo, que cuando Dios dijo dejará, estaba marcando un límite que Dios sabía que es, si no pasa esto va a haber problema. Y lo marcó con una sola palabra. Y esa sola palabra es la que nos tiene que servir a nosotros para ejercitar en nuestra relación con Dios la obediencia. Y decir, ¿tengo que marcar límites? Tengo que marcar límites. Sí, pero hay que marcar límites. Y yo creo que nosotros hemos salvado no solamente el matrimonio, sino también el ministerio, nuestro trabajo en la obra del Señor. Porque aquel día pusimos un límite y dijimos hasta acá. Y se dieron cuenta todos que a nuestro matrimonio había que respetarlo, porque tenía otras leyes, otros principios, que eran los principios de Dios. Y saben, en el tiempo es cuando se ven los resultados. En el tiempo. Porque nuestro matrimonio ha permanecido, porque tenemos hijos profesionales, que son buenos hijos, son hombres de fe, que trabajan. Es el resultado de entender que cuando Dios habla,
Dios es sabio. Y usted puede leer a lo mejor el libro del psicólogo fulano de tal, del consejero matrimonial mengano, que contradice este principio. Le contesto con una frase del apóstol Pablo a los romanos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando Dios habla, Dios dice la verdad. Y la dice para protegernos. Y cuando estableció este principio, es para que podamos tener familias que se desarrollen plenamente, que sean eficaces y que vivan en paz. En el respeto a la ley de Dios, en el respeto al principio de Dios, está la salud espiritual de nuestro matrimonio y de nuestras familias. Por eso, Dios tiene que ser el centro alrededor del cual gire nuestro matrimonio. Y sus leyes, que son leyes eternas, las tenemos que tener siempre presentes para que nuestro matrimonio crezca sano, espiritualmente y emocionalmente sano, y pueda cumplir con la misión que cada matrimonio tiene. La paz matrimonial la hacemos nosotros. Si llamamos a Dios al matrimonio, tendremos paz. Si cumplimos sus principios, tenemos paz. Si pasamos por encima de los principios, tenemos que atenernos a las consecuencias. Dios habla y no fuerza. No fuerza. Dice, miren, el asunto es así. Y en el principio, cuando puso la primera pareja, dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y estas palabras que estuvieron allí en el principio tienen vigencia hoy, porque son las palabras eternas, es la palabra de Dios. Y con Dios podemos tener matrimonios eficaces, matrimonios en paz, matrimonios que cumplen con el cometido que Dios nos ha dado.